Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mesa de Opinión. Se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y todas las implicaciones que esto tuvo en lo político, es decir, todavía las olas las vemos hasta el día de hoy, y cómo cambió la carrera de varios políticos que siguen en la palestra. Y para ello, pues hoy tenemos a un experto en el tema que ha escrito pues tanto en el Coahuilense como en Proceso al respecto, don Arturo Rodríguez. No, muchas gracias. Pues primero que nada saludar, ¿no?, a los contertulios. Gustavo Espinosa. Es palabra antigua, ¿verdad? Contertulio. No, hoy vienen así muy elocuentes. Sí, y elegantes con las palabras, porque la palestra, dice Víctor. Que me explique qué es palestra, porque pues yo no lo entiendo. Pero, no, Víctor, pues encantado de estar aquí en esta charla que vamos a tener con Arturo, que, pues coincido que va a ser muy agradable platicar contigo sobre esto, para mí el mito Colosio. No, pues que platiquemos todos, ¿no? Don Memo Flores. Oye, y ver cómo ha cambiado México en 30 años, ¿no? Después de este magnicidio. Llama la atención que la fuerza del PRI surge del magnicidio de Álvaro Obregón, ¿sí? Y se acaba con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Sí, un crimen fundacional y otro pues que da o marca el periodo de deterioro del PRI, pero también creo que de un proceso mejor dicho, de construcción final de la transición democrática en el siglo XX. O sea, no sé si todos podamos coincidir en eso, pero yo creo que la transición del 2000, la alternancia del 2000, cuando por primera vez gana un partido diferente al PRI desde el periodo posrevolucionario, se debe en buena medida a los hechos de 1994, destacadamente el asesinato de Colosio, porque eso implicó una fractura en las cúpulas del poder, pero también pues el alzamiento zapatista, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, otros asesinatos políticos que no fueron tan notorios, pero que eran importantes regionalmente, y finalmente el inicio de una profunda crisis económica del llamado error de diciembre. O sea, es un año que implicó una sacudida al sistema político mexicano. Pues creo que éramos muy jóvenes, ¿no? Ustedes más que yo, creo, pero... Yo era niño de primaria. Sí, yo tenía 12 años cuando pasó esto, y fíjate, yo siempre he comentado cuando toca platicar de este tema de Colosio, que fue un evento que al menos a mí me marcó, y que creo que fue el inicio de este interés por estar atento a la vida pública del país. Y creo que eso pasó con muchos, ¿no? Los que oscilamos ahorita entre los 40 y tantos, pues nos tocó vivir ese episodio trágico de la historia política de México, que coincido contigo, que después de eso pues representó la fractura de las cúpulas. Hubo varios eventos por ahí, y ahorita que comentabas de la llegada o de la alternancia que se dio en el 2000, que por primera vez gana un partido diferente al PRI, me quedé pensando si también a esto le podemos sumar o pensar en la necesidad que tenía el presidente priista en ese entonces, Ernesto Zedillo, una necesidad de mostrarse, mostrar más apertura, más demócrata, después de cómo llegó él a ser el candidato y posteriormente presidente. No sé cómo veas esto. Sí, o sea, creo que hay dos o tres elementos. Primero, que lo ocurrido en el 94 por el caso Colosio, y lo decía por ahí Federico Rueto Pruneda en una entrevista que tuvimos hace unos días, le da una mayor libertad a Zedillo para operar sin necesariamente estar identificado con el partido. Bueno, pues es que...
O sea, no... Fíjate, la única persona que se había parado de la mesa así de forma abrupta había sido ¿Qué trae? Atolini. Traía chorrillo. Ya también. Perdón, disculpa, maestro. No quiero el baño Ya rápido. salió otro loop, pero fíjate, o sea, yo tratando de descifrar la historia política contemporánea Y voy al baño. y le provoqué diarrea al señor director. Válgame. Continúa, maestro, disculpa. No, ya no sé. Ya perdió el hilo. Ya. Oye, pero sí, una mayor libertad que tiene que ver con aquello de la separación del partido del gobierno, ¿no? La sana distancia, decían los sedillistas. El segundo es que también los regímenes priistas ya no resistían en la lógica del tapadismo, ¿no? O sea, ya era prácticamente imposible y un ridículo ante la comunidad internacional y una afrenta también al elector mexicano pensar que el presidente pudiera seguir poniendo a su sucesor como si fuera esto que pues gente como Enrique Krauss llamaba una especie de monarquía con ropajes republicanos, ¿no? Una monarquía de 6 años con ropajes republicanos, o la tal dictadura perfecta que acuñó Vargas Llosa, ¿no? Era ya absurdo en ese momento de la historia, como absurdo lo sería hoy, aunque en los hechos suceda, que el presidente deje a su sucesor. Sí, no sé si recuerden que precisamente hubo una especie de ejercicio de elección interna en el PRI. O sea, La Bastida, Madrazo, Roque Villanueva, Bartlett, y además en Coahuila, o sea, también empezó a haber ejercicios posteriores. O sea, cuando Enrique Martínez... o sea, elecciones internas que luego ya, o sea, de nuevo cayeron en desuso. O sea, es decir, hubo como este primer paso de algo muy similar a lo que sucede en los partidos en Estados Unidos, en donde hay internas, pero que luego empezó a caer en desuso en los años subsecuentes. Gustavo empezó el programa con una cuestión, y es que Colosio no solo es un personaje histórico, sino también es un personaje mitificado. O sea, es decir, quienes crecimos con esta lógica de que había sido asesinado, pues se construyeron alrededor de él historias como el gran demócrata, el que iba a cambiar el país, el que le iba a dar una nueva dimensión al PRI. Pero luego cuando te vas a los registros históricos... A su historia, exacto, a la de él. Ves un Colosio diferente, o sea, un Colosio no tan distinto al de otros personajes de la época. De hecho, pues hay muchas crónicas de que la campaña no iba del todo bien, o sea, no estaba levantando en los ánimos. Yo al menos siendo niño recuerdo que sí había como una especie de propensión hacia Fernández de Ceballos en algunas áreas urbanas. Gana el primer debate presidencial, ¿recuerdas? Exactamente, entonces la cuestión era que pues después del asesinato de Colosio como que se limpia esa imagen y queda a la posteridad como un gran actor de cambio. Pero pues no necesariamente así era, ¿no? O sea, digo, es al menos muy discutible el hecho de que Colosio iba a ser el gran reformador, y luego pues se analizan así con pinzas este discurso de que veo un México con sed de justicia y la cultura del esfuerzo y todas esas frases que han quedado como en el imaginario.
pero pues si nos vamos a los discursos presidenciales de antes, pues también vamos a poder encontrar frases así como disruptivas y que vayan al rompimiento. Y esa mística de que ese discurso le costó la vida y detonó todo, pues también puede ser sujeto a dudas, ¿no? Fíjate, eso que comentas de que se piensa que Colosio podría ser este gran reformador y podría ser la solución a todos los problemas que tenía y que sigue teniendo el país actualmente. Yo creo que Colosio para los priistas se volvió como el Che Guevara para los izquierdistas que piensan que traer el pelo largo es ser de izquierda. O sea, eso se convirtió Colosio para el PRI. Aunque no sé cómo vean ustedes, yo tengo la impresión de que con el activismo político ahora de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato ahora para el Senado en Nuevo León, han querido, ya no le han, al menos este año ya no le dieron este impulso a los eventos o ya no vi eventos con la promoción que hacían antes en el PRI, como que ahí empieza un distanciamiento también de esta figura de Colosio a raíz de la participación en otro partido, en otra corriente por parte de su hijo. Mira, yo creo que hay varios elementos dignos de elección, de mención, porque sí hay ciertamente una mitificación del personaje, pero una mitificación que se funda en algunas conductas que pudieran ser contrastantes con la conducta convencional de los dos grandes bloques políticos de la época, que eran básicamente los llamados tecnócratas y los políticos tradicionales. Colosio creo que tuvo la virtud de colocarse en medio, entendiendo bien su momento. Yo no creo que haya sido un hombre de muchas, intelectualmente dotado, digámoslo así, pero sí lo suficientemente sensible para comprender primero que el diálogo con las oposiciones era necesario. Y eso se refleja inclusive en la posibilidad de mantener la conversación con liderazgos de izquierda que en aquel momento, cuando nos trasladamos a la época, hay que entender varias cosas, ¿no? Primero que la elección presidencial del 88 había sido profundamente hiriente para la hegemonía priista, que eso fue una ruptura en la cúpula, ¿no?, del priismo, que da nacimiento al PRD y que en el contexto del salinismo es una oposición muy radical, ¿no?, el PRD, porque reúne a todos los grupos de las izquierdas históricas, algunos liderazgos que vienen de las guerrillas, al que todavía andan por ahí algunos, ¿no? Pablo Gómez, que no era guerrillero, pero era de las izquierdas históricas, o gente como don Eberto Castillo, que había mantenido la izquierda, una tradición de izquierda partidista desde los 60, 70, que venía de la lucha social, del movimiento estudiantil, de acompañar las grandes huelgas, de gente como los que están ahora, ¿no?, los chuchos. Hay uno al que le decían tragabalas, ¿no?, que había sido guerrillero, no me acuerdo si Zambrano, y muchos otros. Entonces había un sector del PRD, de la izquierda institucionalizada, que era muy radical sobre todo ante un régimen con el que no había mucho que se pudiera hacer, porque era un régimen duro y un régimen autoritario. Y de repente un actor como Colosio tiene esa capacidad de poder hablar y de poder tender puentes y de reunirse y conversar con Cuauhtémoc o con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez, que eran los grandes liderazgos de la oposición en esa época. Es su etapa de dirigente nacional del PRI, que además se caracteriza por impulsarlo de los procesos internos. Yo me acuerdo que en aquellos años era muy jovencito, pero ya estaba muy despierto a la vida política. Se hablaba mucho de las conquistas de la 14ª Asamblea Nacional. La 14ª se convirtió para el priismo
en una especie de algo equiparable al Concilio Vaticano II, ¿no? Así como lo dice, no, es que en el Concilio Vaticano II, tal cosa, acá era la decimocuarta. ¿Por qué? Porque la decimocuarta establece la consulta abierta a las bases, que es una respuesta al reclamo de la corriente democrática que termina escindiéndose. O sea, como Cuauhtémoc, Muñoz Ledo e Ifigenia se van porque no hay democracia interna, cuando llega Colosio al PRI dice, vamos a hacer la democracia interna para que no se nos sigan yendo. Entonces genera este esquema, ¿no? De ahí que se le considere un demócrata. O sea, creo que era un hombre pragmático. Él veía, si no hacemos algo para legitimar las candidaturas o las dirigencias, vamos a ir perdiendo. Entonces vamos a hacer procesos democráticos que eran una simulación, a final de cuentas. Sí, válvulas de escape. Válvulas de escape, pero le da digamos que en eso se funda su idea, la idea o el mito posterior del demócrata, en la capacidad de diálogo y en la democracia interna del PRI. Y un tercero, que es el mito de la política social. O sea, a Colosio le toca implementar o perfeccionar el esquema del Programa Nacional de Solidaridad. Carlos Rojas, Javier Guerrero y otros tantos, ¿no? Varios coahuilenses, por cierto, que pues eran cercanos en la época. Y entonces dices, bueno, pues sí, la política social. ¿A qué atendía la política social? Pues a la necesidad de que los sectores más pobres y marginados que se habían expresado en las urnas en el 88 en contra del PRI, porque pues eran los olvidados, los marginados, los desaposentados por los regímenes revolucionarios, pues tenían que tener una atención, ¿no? Y en el contexto también de la derrota o de la primera victoria de la oposición en un estado, ¿no? En el caso de que también eso lo acepta Colosio. Así es. ¿No? Colosio reconoce la derrota en el 89 de Ernesto Rufo Appel como el primer gobernador de oposición. O sea, ¿se pudiera considerar que esta apertura al diálogo con la oposición... No se hagan, entrenle el panecito que trajo Memo. ¿Fue la causante de este homicidio? No. Yo creo que debe haber varios elementos que tienen que ver con es una especulación, como todo lo que se pueda decir al respecto, un caso que es, dice Paco Taibo, un misterio de Estado, uno de los grandes misterios de Estado, ¿no? que quedan ahí y jamás... ¿Es la teoría del asesino solitario? No, pues no, nadie, ¿no? Pero lo que sí creo es que había primero grupos muy radicales dentro del régimen priista y del salinismo. Estaba por un lado Córdoba Montoya, ¿no? Que era muy radical. La Paca. Muy radical Córdoba Montoya con Ernesto Zedillo y un grupo, Otto Granados, que eran un grupo muy importante, muy neoliberal, ciertamente. Luego estaba el caso de Camacho, que era pues el gran amigo y quizás el consentido del presidente Salinas. Yo creo que era el candidato natural. Todo mundo en el 93 creíamos que el candidato iba a ser Camacho. Tú lo veías y era el perfil de sucesión natural. Y había otros, ¿no? Pedro Aspe, que representaba, pues, yo creo que el salinismo más economicista, ¿no? Muy influyente en las élites, aunque muy poco aterrizado. Pues difícil de ser candidato. Pero sobre todo estaban esos dos. Y luego está el ingrediente del alzamiento zapatista. Y algo que quizás se puede magnificar o no, que es el discurso. Porque el discurso del 4 de marzo, del México con hambre y sed de justicia, y
de dónde vengo, de la cultura del esfuerzo, no del privilegio, implica en términos de la política y de la demagogia tradicional priista una ruptura anticipada, que eso lo explicaba perfectamente Muñoz Ledo, ¿no? O sea, todo gobernante que llega en cualquier circunstancia rompe con su antecesor. Puede romper en buenos términos, convertirlo en candidato al Senado, por ejemplo, o puede romper en muy malos términos. ¿Estás hablando de Coahuila? En general, de todo gobernante en el sistema político mexicano, hay una ruptura natural de quien está en el poder respecto a quien lo dejó ahí. Y esa ruptura, creo que en el caso de Colosio, se anticipa de una manera indebida para los cánones del presidencialismo mexicano. Porque básicamente esas frases, que son en realidad frases sueltas, que no dicen gran cosa, son frases que tienen un sentido directo en su relación con Carlos Salinas. El primero es, vengo de la cultura del esfuerzo, no del privilegio, pues porque Salinas venía de la cultura del privilegio, de ser un junior, amigo de los grandes magnates mexicanos desde su etapa infantil, que formaba parte de una élite de poder económico. Hijo de un exsecretario de Estado. De un exsecretario de Estado, de rancio abolengo, no solo revolucionario, ¿no? Sus amigos pues eran iguales, Lozoya Talman, el mismo Camacho, pues eran juniors, ¿no? Y eran de élite, pero sobre todo Salinas, ¿no? Entonces esa era una primera ruptura, o sea, decir, yo no soy como ellos, como Salinas. Una segunda ruptura es decir, veo un México con hambre. Era muy doloroso es como si dijéramos ahorita que Claudia saliera a decir, veo un México sin bienestar, cuando el bienestar es el concepto de la 4T. Yo creo que tiene muchas ganas de decirlo, pero no lo dice porque no rompes antes. Y tercero, sed de justicia, porque había un reclamo de justicia social y de justicia en términos reales. O sea, hay que recordar que ese periodo de 88 a 94, pues mataron como a 400 perredistas, que eran incómodos en regiones del país. Había guerrillas que estaban siendo aplastadas de una manera brutal y lo seguirían siendo en los siguientes años. Había una percepción generalizada del aparato de justicia como un aparato represor de extorsión. O sea, el policía te chinga, ¿no? Pensabas en la judicial así, en los madrinas, ¿cómo te diré? Algo que luego la cultura pop recupera de una manera espléndida, como Molotov, ¿no? Pues la policía te está extorsionando, y eran cosas que a la gente le hacía mucho sentido. O sea, sí había un sentido de ruptura en ese discurso, ruptura en la cúpula. Entonces, son elementos. Sí. Pero a ver, o sea, recapitulando. Entonces, ¿tú sí crees que ese discurso marca un parteaguas y que, bien o mal, genera una ruptura con Salinas y que podría tener una relación directa con su asesinato? Mira, no sé si podría, o sea, decir que podría tener una relación directa con su asesinato, pues es muy atrevido. Yo creo que en el imaginario popular, pues sí está esa idea, ¿no? Pero, por ejemplo, en una entrevista que hacía con Federico Berrueto, que pues era también un hombre cercano a Colosio vía Memo Hopkins, él hablaba de algunas condiciones en el contexto, más allá de lo que pueda haber motivado el asesinato o no, condiciones que ya se oían. O sea, tú ahorita mencionabas el asunto de la idea de sustitución de candidato, ¿no? O no. No o lo directamente. entendí así. Pero lo pensaste.
Es lo que quiere decir Arturo. Sí, Se escuchaba, no lo mencioné ahorita, Sí. se escuchaba en aquel entonces, mencioné a Camacho Solís, Sí. porque era el automático que todo el mundo pensaba que iba a ser el candidato. y todo el mundo pensaba en la sustitución de candidato porque yo no lo entendía hasta hoy. O sea, decía, sí, pero como que era muy forzado, pero lo dices, bueno, pero eran tiempos de hegemonía, o sea, podían hacer lo que quisieran, y no, o sea, porque la verdad es que la hegemonía cuidaba muy bien las formas. Sí, tan es así que no llega Camacho. No como la 4T, o sea, la 4T no cuida las formas, estos güeyes sí cuidaban, y fíjate qué tanto lo habían cuidado. De allá viene esto de cuidar las Sí. instituciones, cuidar Las formas. el proceso, las formas. Pues sí, son resonancias del viejo régimen, particularmente asimiladas en las instituciones que fueron creadas precisamente en contra de lo que significaba el régimen. Pero mira, ahora Federico Berrueto lo explicaba y a mí hoy me hace sentido. Cuando Colosio es designado candidato en noviembre, ¿no? Es cuando don Fidel anuncia, y, o sea, la ritualística de la sucesión, el destape, etcétera. Camacho está muy enojado, no hace el acto de genuflexión al que estaban obligados los... otra dominguera. Palabra dominguera, ¿estás apuntando? Aquí están anotadas ya. Que toda la clase política tenía que hacer reconociendo a Colosio como candidato, y luego renuncia a lo que vendría siendo hoy la jefatura de gobierno, que era la dirección del departamento del Distrito Federal. Y entonces Salinas lo que hace es que lo nombra canciller, o sea, como que dice, a ver, no, Camacho, o sea, no mames, vente, y lo mete al gabinete. Y en eso se da el estallamiento del EZLN el 1 de enero del 94. En ese momento, Camacho es designado, y según Berrueto Pruneda, él mismo se propone para ser el mediador en Chiapas, ¿no? Y lo mandan como comisionado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo así para la pacificación, para el diálogo y la pacificación de Chiapas, o una cosa así, ¿no? Era más o menos. Pero fíjate cómo cuidan la forma. Va como honorario, sin goce de sueldo ni contrato en el gobierno, y lo hace explícito: voy sin estar en la nómina, porque eso lo dejaba habilitado. O sea, al último no era un servidor público, estaba desempeñando una función voluntaria para ayudar a la paz. Y al permitirlo el presidente Salinas, lo deja habilitado para una sustitución de candidato. Eso es un elemento que, aparentemente siendo anecdótico, pues tiene un sentido. El problema es que se empieza a ver mal, porque la gente empieza a hablar de eso y empieza a decir, no, Camacho no acepta, no, Camacho. Y a Camacho, de haber sido muy popular en los meses previos, pues empieza a tener un mal ambiente en el electorado. Empieza a sufrir los estragos de ser opositor al interior. Exacto. ¿Cómo consideran que ha cambiado el La país? disciplina partidista. Sí, Priista. en la disciplina claro. de ese partidismo que ya no existe como tal, o a lo mejor sí, pero no como en esa época. Ahora está en Morena. Sí, por eso decía, no existe como tal. No, pues digo, a ver, es que es tan simple, o sea, este tema de la disciplina, porque antes era un partido hegemónico en donde pues te salías del partido y te salías de esta repartición de puestos, mientras que ahora cualquiera que no se siente conforme con una decisión, no solo del PRI, o sea, sino de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PAN, pues te vas a otro partido donde sí te den ese espacio, y entonces ahora está este juego del transfugismo, ¿no? Político, digo, que ha crecido de manera exponencial. ¿Cómo consideran que ha cambiado el país en estos 30 años? Mira, yo creo que hay muchos que pudieran decir que el país transicionó hacia un esquema más democrático, más plural y más abierto, con reglas claras en el sistema electoral, con derechos políticos que se han ido consolidando con algunos reveses.
pero que se han ido consolidando y digamos que una mayor apertura, que también ha tenido algunos reveses, pero que ha permitido, a final de cuentas, la coexistencia de diferentes posturas políticas. Ese es un tema que me parece relevante, y que creo que a veces la proclividad, la educación que a través de un siglo recibe la ciudadanía mexicana, juega en contra de las consolidaciones democráticas bajo la idea de o bajo el adoctrinamiento de una predisposición al caudillismo, ¿no? que casi siempre se vuelve autoritario. Pero creo que pues, eso cambió también la forma de la sucesión presidencial. Creo que son años en los que no queda de otra, se tiene que consolidar la institucionalidad electoral, cosas así que son dignas de observancia, y un deterioro tremendo en otros ámbitos, ¿no? Porque a final de cuentas los regímenes más autoritarios también pueden ser a veces los regímenes más seguros. Nadie se mueve si el Estado no lo autoriza, y eso permite ya los controles, por ejemplo, de la criminalidad, del crimen organizado. Hoy pues esos están más sueltos, como balón suelto. Entonces pues las consecuencias las hemos sufrido. O sea, hay muchas lecturas que se pueden hacer de cómo ha cambiado el país en ese periodo, y creo que también un largo periodo de estabilidad económica después de la crisis del 94-95. Yo estoy viendo aquí, ayer nos compartía Arturo una serie de reportajes o de documentos que publicó en Proceso, que me parecen muy interesantes. Uno de ellos, Arturo, de una entrevista que tuviste en algún momento con Muñoz Ledo, en donde platícanos de esta anécdota. A mí me llamó mucho la atención el comentario que hace Muñoz Ledo acerca de cómo veía a Colosio, de ingenuo, ¿no? Platícanos de esta experiencia con la entrevista con Muñoz Ledo. Fíjate que fue, bueno, el encuentro fue a propósito de Muñoz Ledo. Estaba muy enojado porque pues se había impuesto él consideraba que se había impuesto la dirigencia de Mario Delgado en Morena. Entonces me busca para hablar sobre eso, voy a su casa y bueno, pues ya fue la entrevista. Era escucharlo y verlo operar eso con sus grupos en ese momento muy de pandemia todavía, con mucho Zoom, y un viejo, pues era 88 años en el Zoom, ¿verdad? Y no se le quedaba el micrófono abierto y decía cosas, pero bueno, era muy interesante verlo operar, porque podías imaginarte que eso era ya como su manual desde el 86, ¿no? Entonces, compañeros, tenemos que hacer un recurso para que podamos impugnar la decisión, y esto lo tenemos que hacer a través de los comités que podamos integrar en cada uno de los estados, sobre todo en los principales municipios, o sea, trabajo organizativo de lucha partidista, ¿no? Entonces, tenemos la entrevista, a mí me citó a las 5 de la tarde, tuvo su junta ahí por Zoom. Hicimos una entrevista breve y salí de ahí como a las 12 de la noche. La razón fue que acabamos la entrevista sobre Mario Delgado, pero al iniciar, cuando llego a su casa, pasa a la biblioteca, algo dice de que México es distinto a otros países porque las oligarquías no son centenarias ni han gobernado a través de... Entonces yo le contesto, no, pues usted mismo tiene antepasados ilustres, licenciado. Dice, es una provocación. Y cuando terminamos la entrevista, sí,
cuando terminamos la entrevista, me empieza a decir, tienes una idea equivocada de las oligarquías. Y entonces empieza a hablar del presidencialismo mexicano. Y yo le pregunto, ¿por qué no fue presidente Porfirio? Pero seguía la grabadora prendida. De hecho, ¿por qué no fue presidente, licenciado? Y dice, esa pregunta me la hizo Colosio. Y ¿por qué se la hizo? ¿No? O sea, como que yo no, pues, ¿por qué Porfirio Muñoz Ledo, que era líder del PRD, ¿por qué le haría esa pregunta a Colosio? Y entonces me empieza a platicar cómo se conocieron, y es muy interesante de las formas de hacer política de la época. Él me cuenta que Fernando Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación. Porfirio. Ahí está. ¿Cuántos años menos, no? Hace muchos años. De esa foto. Esa yo creo que es cuando fue por primera vez senador. En el 88. Pues ahí le cuenta que Fernando Gutiérrez Barrios quería que se distendiera la relación con el PRD. Entonces busca a Muñoz Ledo y le dice, oiga, ayúdeme a que se concrete un encuentro entre Colosio y Cuauhtémoc Cárdenas. Y básicamente, esto lo digo yo para resumir, básicamente lo que sucede es que Colosio llega al encuentro con Cárdenas y la caga, porque además Cárdenas es muy hosco, hasta la fecha es un hombre muy hosco. Entonces Colosio, queriendo tener un gesto de amabilidad y de empatía, así es como lo interpreto, le dice, saludo a mi compañero de partido porque usted es mi compañero de partido. Su padre fundó al PRI. Cárdenas, que además había renunciado al PRI, la chingada. No es cierto, jovencito. Mi papá nunca estuvo en el PRI. Fundó el PNR y fundó el PRM, pero nunca estuvo en el PRI. Y entonces jamás se pudieron entender. Dice Porfirio, chocaban, era muy difícil. A mí la anécdota me deja ver el ánimo de construir relación. Conciliación. Sí, torpe y todo, pero pues sí, con un hombre como Cuauhtémoc que es muy difícil, porque a todo te dicen, no, eso no. Entonces, y entonces Gutiérrez Barrios le dice a Muñoz Ledo, platique con Luis Donaldo, por favor, y se hacen amigos. Entonces, en ese proceso, decía Muñoz Ledo que pues ya se le hacía muy raro que Colosio fuera con él cada 15 días a cenar y que siempre que platicaban, nada más platicaban del PRI. Y entonces decía Porfirio, pues yo era el líder del PRD, ¿por qué quería hablar del PRI? Y entonces que le dijo, tú lo que quieres es conocer al PRI. Y Colosio le dijo, sí, ni modo que le pregunte a Gustavo Carvajal o a no sé quién, a otro de los, a Ojeda Paullada. Y entonces, dice, sí, pues quiero preguntarte a ti, pues eres el. Y le pregunta, ¿por qué no fuiste presidente? Como yo se lo estaba preguntando en ese momento. Y hay una expresión que me parece reveladorcísima del presidencialismo mexicano, pero quizás todavía vigente, ¿no? No lo sé. Pero dice Muñoz Ledo que se requerían tres complicidades para ser presidente, y esta es la parte medular, ¿no? Creo que sigue vigente, ¿no? Sí, porque la primera es una complicidad amistosa. O sea, tienes que ser cuate del presidente, tener una fraternidad, una amistad de cogeneracionales, habían hecho la escuela juntos, alguna cosa, pero una complicidad afectiva con el presidente saliente. La segunda es la complicidad de dinero, y ese es fundamental. Para la época, uno de los usos que luego yo antes había hecho algunos trabajos, era que los presidenciables hacían una especie de carrusel con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que era la cúpula de las cúpulas. La cúpula de las cúpulas. Hoy ya no son hombres, o sea, sí son, pero ya no dice Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ya le quitaron el hombres porque metieron ahí a dos señoras, ¿no? No había mujeres, ahora ya está
Variason Aramburu Zavala y Blanca Treviño de Monterrey, pero antes no había. Entonces, es fundamental. Si no tienes lana y si no tienes complicidad con los ricos, pues no la libras. Dice, y la tercera es una complicidad de sangre. Y dices, ay cabrón, ¿cómo? Dice, sí, el presidente que llega tiene que saber matar. Tiene que tener una complicidad de sangre. Tiene que ser alguien que sea capaz de apuntar en la frente y disparar. Y entonces te explica, Echeverría la tenía. Una relación estrechísima con los militares. La tercera. Sí, López Portillo era pues la fraternidad, la amistad con Echeverría, ¿no? De la Madrid Salinas pues tenían la relación con el poder económico y si yo no tenía ninguna de las tres. Y entonces dice, y tú, Luis Donaldo, lo que tienes es una foto. Una foto con Salinas corriendo. Es todo lo que tienes, ¿no? Y cuando ya es candidato, dice, lo mete por no meter a Camacho, porque le temía a Camacho. Eso está muy cabrón, porque pues eran amigos desde la universidad. O sea, si fuera ese el caso... Lo conocía demasiado. Sí. Entonces te mete por no meter a Camacho. Y entonces él habla, la ruptura en el presidencialismo mexicano histórico, que significó el discurso del 4 de marzo, pues como algo muy importante en ese contexto para el desenlace que luego vimos. Interesante. Oigan, tenemos la edición del Coahuilense ahí para que lo busquen a través de la página de internet. Ponlo por favor, Luis. La edición que publicaste el pasado viernes, ¿no? El día 15 de marzo publicamos una edición donde hablamos de los colosistas de Coahuila. Había varios muy importantes. Hubo uno que se me pasó, Óscar Pimentel, ¿no? Óscar Pimentel González. Pero había gente muy importante en el entorno de Colosio. Uno de ellos era Melchor de los Santos Ordóñez, que inclusive se dice que él participó en la redacción del discurso del 4 de marzo. Hubo varias personas que le metieron mano, Enrique Krause y otros. Y entre ellos estaba Melchor de los Santos, que había sido un actor muy importante en Coahuila, primer rector de la impronunciable, en esta mesa, Casa de Estudios. Es así. Hay que cuidar las formas, las instituciones y el proceso. Exacto. Había sido el primer rector de la universidad, compañero de Colosio en el TEC de Monterrey, lo mismo que Rogelio Montemayor. Participaron juntos en aquella manifestación de apoyo a los estudiantes del 68, una huelga de hambre que hicieron en el TEC de Monterrey, que era muy rarísimo, hasta la fecha es rarísimo que en el TEC pase algo, ¿no? Entonces, tanto Rogelio Montemayor como Melchor de los Santos pues se consideraban muy cercanos, sobre todo Melchor, a Luis Donaldo. Había otros perfiles que hoy pues, son asimilados coahuilenses, por ejemplo, Carlos Robles Lostanau, conocido como hoy por las clases políticas contemporáneas. ¿Cómo me vengo? Nunca. No, pues le dicen Don Carlos, ¿no? Don Carlos. Carlos Robles Lostanau, que era el alcalde de Hermosillo, un sonorense pues, que había tenido una buena relación con Luis Donaldo. Sobre todo en su etapa de campaña, porque le toca ser alcalde de Hermosillo cuando Colosio es candidato al Senado en el 88, y se le atribuye también una buena relación. De hecho, creo que hubo por ahí algún escandalillo electoral en esa época en la que aparecía Robles. La operación Manitas, creo que le decían. No creo, así le decían. Había otros como pues Óscar Pimentel, que había formado parte del equipo de Colosio en programación y presupuesto. Gente
A ver, ¿qué otro? Jaime Martínez Veloz, que había sido una de las voces importantes en la política social. Delegado de Cedesol. Delegado de en La California. Baja. ¿no? Javier Guerrero. Javier Guerrero, que fue una figura clave para algo que hizo Colosio dentro del PRI, cuando fue presidente nacional del PRI, que fue crear el movimiento territorial. Que lo que quería era que precisamente los grupos, las organizaciones obreras, campesinas, populares, que se estaban apartando del PRI y empezaban a simpatizar con la izquierda, pues regresaran a partir de incorporar algunos políticos priistas con formación de izquierda. Y ahí estaba pues Javier Guerrero, Beatriz Paredes, el propio Martínez Veloz y otros perfiles, no sé si hasta el Chapo Flores Méndez, etcétera. Entonces Colosio organiza el MT, ¿no? El movimiento territorial. El movimiento territorial del PRI, y Javier es pues el segundo de a bordo de aquello. Ricardo Mejía Verdeja, que a él le toca fundar la organización México Nuevo. Junto con Memo Anaya. Pues creo que Memo andaba por ahí y algunos otros, porque era una organización muy, o sea, para hacerlo de manera pues ya existía y luego Ricardo es el que la jala para el PRI, ¿no? Algo así. No, Ricardo construye México Nuevo bajo el padrinazgo de Colosio, con la idea de traerse a jóvenes cuadros universitarios de universidad privada, muy identificados con algunos grupos de derecha, el Yunque, los Tecos, y con presencia en las cúpulas del poder regional, porque esos estaban yendo al PAN. O sea, a Colosio le preocupaban las dos cosas como dirigente del PRI, la parte popular para la que crea el movimiento territorial y otras organizaciones con las que va acercando pues a los grupos económicos que se estaban yendo por el lado azul. Entonces Mejía Verdeja, digamos que es esto, como la parte juvenil de derechas del PRI, que Mejía Verdeja era el que lo crea y lo encabeza a nivel nacional. Entonces son algunos de los perfiles priistas. Enrique Martínez coincidió con Colosio en el TEC, pero como que Enrique no tenía relación o una relación cercana. Y Guadiana, que le dio clases. Guadiana, pues es que también, además eran los licenciados los que estudiaban. Yo me imagino que así, pues imagínate así como unos de esos gobernadores todavía medios empistolados y la chingada. Otros muchachos que sí están muy estudiados. El Coahuila, ¿se lo pueden ver en la página de internet, ¿verdad? Sí, en internet está ahí la pestaña. Además estamos estrenando un nuevo web, muy minimalista, por cierto. Y ahí viene edición impresa y pueden descargar esta y todas las ediciones. Pero también en tu cuenta de Instagram, de Twitter, están los enlaces para los artículos publicados en Proceso. Sí. Que están muy interesantes. Fíjate, ahorita que comentábamos de Jaime Martínez Veloz, a mí me llama mucho la atención cómo Jaime Bonilla, gobernador por Morena, ahora creo que por el PT, ¿no? Ahora por el PT. Candidato por el PT, cómo ya aparecía desde aquel entonces con el periódico yo no sabía, del diario de Baja California, ya tenía participación y ahí andaba y pues ya vimos cómo se desencadenó toda esta historia con Jaime Bonilla, ¿no? Entonces está muy interesante los artículos. Sí, es que fíjate, es curioso, por ejemplo, cuando se hace el perfil, cuando hago el perfil de Sánchez Ortega, que ahora la fiscalía dice que es el segundo tirador, pues recupero todas las testimoniales sobre él en el caso Colosio. Y todos los entrevistados para perfilar en el expediente, en averiguación del caso Colosio, a Sánchez Ortega, ahora están en Morena, ¿no? O sea, que si uno es diputado, el otro es regidor, el otro no sé qué, y todos tenían que ver con esa parte oscura de la policía política y los... Y todos hoy tienen espacios. Los sótanos, diría... Como Galio. Como con Putin. Aguilar camina en la guerra, Galio. Que ahora más. Sí. Bien, vámonos. Arturo, gracias. Gracias a ustedes. Ahora fue una plática contigo.
la Sí, por eso entrevista te trajiste el con chaleco Arturo. de plática Claro. con Memo Flores. Oye, Sí, pero tratarte uno. de verdad, ¿cómo son? Nomás yo con mi pan. No, yo también. Es que el que regularmente come es Arturo. Pero ahora hoy vino estuvo desayunado. ocupado, Hoy estuvo ocupado dándonos cátedra. Está muy bueno. el No, oye, panecito. y vino lleno. No, y este es muy bueno para... El trapecio. El trapecio, Arturo. Sí. Vámonos, Arturo, gracias. A ustedes. Gracias, nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos. Muy bien. Muy buenas noches. Oye, me quedo con la duda si Colosio contribuyó más a la democracia mexicana después de su muerte que si hubiera llegado a la presidencia. No sé. Hay que... Puede ser. Pero es bueno para la reflexión. Vámonos. Cada cuídense mucho. tarea.